Hola, soy Paco Rabadán y vamos a ver unos vídeos de estadística. Vamos a ver el tema 3, medidas de posición. En este tema vamos a ver tres promedios, el promedio media aritmética, media geométrica y media armónica. Y también vamos a ver medidas de posición tales como la mediana, la moda y medidas de posición no centrales. Las medidas de posición tienen por objetivo resumir o sintetizar la información de los datos. La medida de posición ideal sería aquella capaz de sustituir todos los datos por un único valor, y nos interesa especialmente su capacidad para describir todos y cada uno de los valores de la muestra. Nos interesan los valores centrales, porque es donde se suelen acumular la mayor parte de los datos, pero también los valores extremos, que son los que nos explican un comportamiento atípico. Podemos clasificar las medidas de posición en dos grandes grupos, las centrales y las no centrales. Las medidas de posición centrales son valores por un lado promedios y por otro lado no promedios. Los valores promedios, como he comentado, serían la media aritmética, la media geométrica y la media armónica. Y los no promedios serían mediana y moda. Los valores no centrales son los cuantiles. Entre ellos podemos ver los percentiles, deciles y cuartiles. El primer promedio que vamos a ver es la media aritmética. Si partimos de los datos originales, esto es, no tenemos frecuencias, la fórmula sería la primera que os aparece ahí. X con raya sería igual al sumatorio desde el primer valor hasta el último de los valores de la variable divididos entre todos los valores, entre el número de valores total. Si no partimos de los datos originales y tenemos una distribución de frecuencias, la fórmula es exactamente igual, pero multiplicamos cada valor x sub i por su frecuencia absoluta. También existe la media ponderada. La media ponderada significa multiplicar cada uno de los valores de la variable por un peso específico en relación a uno, es decir, un tanto por uno. De tal forma que si sumamos todas las ponderaciones nos debería dar 1, y si dividimos entre todas las ponderaciones obtenemos ese tanto por 1. La media aritmética presenta las siguientes ventajas. Tiene en cuenta todos los datos. Su cálculo es fácil. Es un valor único y además es el centro de gravedad de la distribución. Esto es decir, deja la misma cantidad de masa de variable a izquierda y derecha, a diferencia de la mediana que deja a izquierda y derecha el mismo número de individuos. El inconveniente fundamental de la media aritmética es que está muy afectada por los valores extremos, con lo cual si tenemos valores extremos o atípicos en nuestra muestra, deberíamos sacarlos para poder resumir con calidad el comportamiento del centro de la distribución. La media aritmética queda afectada por los cambios de origen. Si yo a una variable le sumo una constante, la media de esa variable será igual a la media de la variable original más la constante. También queda afectada por los cambios de escala. Si yo una variable la multiplico por una constante k, la variable y resultante es el equivalente a la variable x, o mejor dicho, la media de la variable y es el equivalente a la media de la variable x multiplicada por la constante. Y además la media aritmética hace mínimas las desviaciones cuadráticas, que como veremos en la varianza, esto es especialmente importante. La media geométrica es similar a la x con raya, pero en este caso en vez de utilizar el operador multiplicador, utilizamos las potencias. Elevamos cada valor de la variable x sub i a su frecuencia absoluta y luego calculamos la raíz enésima, siendo n grande el número total de individuos o datos que tenemos en la muestra, y obtenemos un valor promedio. Ventajas de la media geométrica. Tiene en cuenta todos los datos, igual que la media aritmética, está menos afectada por los valores extremos, sin embargo tiene varios inconvenientes. El primero es que tiene un significado estadístico poco intuitivo, su cómputo es más difícil y además existe posibilidad de indeterminación. Si algún valor x sub i es 0, la media geométrica se anula. Está recomendada para porcentajes, tasas, números índices y variaciones acumulativas de variables. En este ejemplo que podemos ver aquí, vemos cómo la media geométrica puede servirnos para trabajar con incrementos de magnitud. Si hacemos la media geométrica de un conjunto de incrementos, observaremos que el resultado es el equivalente a como si en cada periodo se hubiera ocurrido un incremento equivalente a la media geométrica. Aquí vemos un ejercicio que nos puede servir para calcular tipos de interés.
si tenemos varios incrementos en un periodo determinado, I sub 1, I sub 2, I sub n, podemos sustituir todos esos incrementos por un único incremento I, tal y como aparece en la diapositiva. Propiedades de la media geométrica. Si tomamos en logaritmos la media geométrica, observamos que el logaritmo de la geométrica es igual a la media aritmética de los logaritmos de los valores de la variable. Tercer promedio. La media armónica es... trabajamos con una variable que es realmente la inversa, es decir, 1 partido por x sub i, multiplicamos por su frecuencia absoluta y le damos la vuelta completamente a la fórmula de la media aritmética. De tal forma que, como vemos, para recordar es más sencillo la parte de abajo de la diapositiva, donde vemos que el inverso de la armónica es igual a la media aritmética de 1 partido por x sub i. La media armónica nos sirve para trabajar con magnitudes relativas, como por ejemplo kilómetros por hora, producción por operario. Siempre que tengamos una magnitud comparada con otra, utilizaremos la media armónica. La media armónica presenta las siguientes ventajas. Contribuye en todos los valores y es más representativa cuando hablamos de variables cocientes de magnitudes simples. Los inconvenientes que presenta son: queda afectada por los valores pequeños, y además es indeterminada con algún valor cero. Si nosotros hacemos 1 partido por 0, obtenemos infinito. Y está recomendado, como comentaba, para variables que están relacionadas de forma inversa con el tiempo, y no es muy recomendable para valores pequeños. La relación que existe entre estos promedios la podemos ver en esta diapositiva. La armónica es menor o igual que la geométrica y menor o igual que la media aritmética. El siguiente valor central es la mediana. La mediana es el valor de la distribución que deja a izquierda y derecha el mismo número de individuos. Si n es impar, coincidirá con el valor central, y si n es par, para dar un valor aproximado, dividiremos los dos valores centrales de la distribución entre 2. Aquí vemos un ejemplo de Martín Pliego. Os dejo que lo veáis. Bien. Nosotros, en nuestra asignatura en la Universidad Rey Juan Carlos, vamos a hablar de intervalo mediano e intervalo modal. Martín Pliego en el libro hace una estimación de estos valores suponiendo equiprobabilidad a lo largo de la distribución. Nosotros solamente nos vamos a quedar con ese concepto de intervalo mediano o intervalo modal. Allí, en ese intervalo en el que se localice la mediana, será el intervalo mediano, y el intervalo donde se localice la moda será el intervalo modal. La mediana presenta las siguientes ventajas. No le afectan los valores extremos, y esto es muy importante, porque nos va a dar una idea muy aproximada del valor central. Inconveniente: no tiene en cuenta el peso de los valores x sub i, es decir, sus frecuencias, y por otro lado no minimiza las desviaciones absolutas, ni las desviaciones cuadráticas, lo cual es necesario si queremos hacer inferencia en estadísticos de mínimos cuadrados ordinarios. Está muy recomendado cuando la media no sea representativa, y bueno, más adelante ya lo veremos en dispersión. La moda es el valor de la distribución que más se repite. Si tenemos una tabla de frecuencias, sería aquel valor con una frecuencia máxima. En datos agrupados, como he comentado, hablaremos de intervalo modal. Ventajas que presenta la moda. En principio, algo como dato curioso, pero tiene muchos inconvenientes. El primero es que no tiene por qué ser única, no tiene en cuenta el resto de valores ni sus frecuencias, y lo podemos recomendar como dato curioso, o si coincidiera con la mediana, no por ser moda, sino por ser mediana, ese dato sería de interés. Bueno, hablemos de medidas de posición no centrales. Tenemos cuartiles, deciles y percentiles. Los cuantiles son n-1 números que nos dividen la fila de datos en n partes iguales, una fila ordenada de menor a mayor. De tal forma que si yo dividiera la fila en 4 partes, necesitaría 3 valores para dividir esa fila, que serían los cuartiles. Tendría el primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. De igual forma, los deciles. Divido la fila ordenada de menor a mayor en 10 partes, necesitaría 9 valores, y cada uno de los deciles sería el valor de la variable que me deja a izquierda y derecha un tanto por 10 de la fila. Y los percentiles exactamente lo mismo, pero para 100 partes en una fila y 99 valores. En el diagrama de frecuencias acumuladas que tenemos en la diapositiva, podemos observar, por ejemplo, que la posición 0,5 o frecuencia relativa acumulada 0,50, mediana, cuartil 2, decil 5 y percentil 50 coinciden.
en el caso de nuestra gráfica con el valor 20. En la posición 0,25 coincidiría el primer cuartil y el percentil 25, y el valor del cuantil sería el 18. En la posición 0,75 miraríamos el C3, el PC75, y veríamos que tiene el valor 23. Medidas de posición no centrales no les afectan los valores extremos, ni a los deciles, ni a los cuartiles, ni percentiles, a ningún cuantil le afectan los valores extremos, conjuntamente dan una elevada capacidad de descripción y como inconvenientes no tienen en cuenta los valores de X, solamente la posición que ocupan en la fila. Y está recomendado para describir el comportamiento de la distribución por tramos. Este apéndice de Martín-Pliego es muy importante porque vamos a utilizarlo más adelante. Definimos momentos respecto al origen como A sub R, que sería la misma fórmula de la media aritmética, solamente que la X está elevado a R. De tal forma que A0, si lo sustituimos X sub I elevado a 0 será 1, el sumatorio coincidirá con la suma de las frecuencias partido por todos los individuos de la muestra, por tanto será 1, y si R es igual a 1, A sub 1 coincidirá con la media aritmética. Los momentos respecto a la mediana tienen la misma fórmula, como ya veremos, de la varianza, solamente que en vez de elevada al cuadrado, el X sub I menos media aritmética esté elevado a R. Si R es igual a 0, las desviaciones de X sub I menos X con raya serán nulas, porque ya he comentado que la media aritmética deja la misma base de variable a izquierda y derecha. Si R es igual a 1, si R es igual a 0, M0 es igual a 1, porque cualquier cosa elevada a 0 es 1. Si R es igual a 1, M es igual a 0, porque la suma de las diferencias respecto a X con raya tiene que ser 0, si X con raya es el centro de gravedad de la distribución. Y si R es igual a 2, el momento de orden 2 coincide con la varianza que utilizaremos en el siguiente capítulo. Aquí está lo que yo denomino la fórmula fácil de la varianza. Es fácil cuando tenemos que hacer cálculos con ella. El momento de orden 2 podemos descomponerlo como la resta del momento respecto al origen de orden 2 menos la media aritmética al cuadrado. Pues esto es todo, muchísimas gracias. Mi página es pacorrabadan.com y me podéis ver en clase y también aquí en vídeo.